Todos tenemos ilusiones, sueños, metas en la vida. Pero cuando caemos en una trampa de la vida, todo eso se puede perder. Y lo peor es que no nos damos cuenta que caemos en esa trampa hasta que ya es muy tarde. Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de Las trampas de la vida, el podcast en donde hablamos acerca de salud mental, los problemas que nos atormentan, cuáles son, por qué los tenemos, pero más que nada, cómo evitar caer en estas trampas que nos pone la vida. Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo muy interesante: diferencias entre psicópatas, sociópatas y narcisistas. Ahí va el disclaimer de este podcast. Recuerda que este podcast no tiene intención de atacar a nadie que haya sido diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad. No pretende diagnosticar ni curar ninguna enfermedad, sino es para entender más del tema, crear cierta conciencia, en fin, fines informativos. La gente empezó a utilizar estos términos psicópata, narcisista, sociópata indiscriminadamente. Hasta Olivia Rodrigo lo sabe, como un maldito sociópata, dice en su canción Good For You. Pero sociópata, psicópata, narcisista son cosas muy diferentes. Primero hay que entender que ambos, el psicópata y el sociópata, están bajo el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, TPA. Pero aquí es donde surge la primera confusión. Antisocial no es lo mismo que asocial. Normalmente pensamos que una persona social es introvertida, que se aísla de los demás, que no le gusta convivir, mientras que una persona antisocial es un comportamiento perjudicial hacia las otras personas. La doctora Ramani, que es una psicóloga clínica, dijo en una entrevista lo siguiente: todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. ¡Wow! Ya tengo un episodio de narcisismo por si quieres saber un poco más de qué es un narcisista, cómo identificarlo, cómo lidiar con un narcisista. Pero aquí va la definición en general. Un narcisista le falta empatía. Se siente con derecho de que las personas lo traten de cierta manera. Busca validación de los demás, es arrogante, más que nada es un desorden de la autoestima. Pero aquí va la primera diferencia. Cuando un narcisista hace algo malo, siente culpa y vergüenza. Como dice la doctora Ramani, un poco más de vergüenza que culpa, porque se preocupa mucho por la percepción de los demás. Mientras que un psicópata, cuando hace algo malo, no siente esta culpa, ni mucho menos vergüenza. Un psicópata es aquella persona que padece de psicopatía. Es un trastorno de la personalidad caracterizado por el narcisismo, sí, todos los psicópatas son narcisistas, la manipulación, la falta de empatía, la minuciosidad a la hora de controlar la vida de los demás. Pero lo más importante es que no sienten resentimiento, ni culpa, ni vergüenza cuando hacen algo malo. Por eso, la mayoría de las veces, no siempre, pero a veces, son muy buenos asesinos y muy buenos en los negocios, porque son intrépidos, no tienen miedo de tomar aquellas decisiones que otros verían como malas, solo para salvar su negocio. Pero la principal diferencia entre un psicópata y un sociópata es que un psicópata nace con ese trastorno, mientras que un sociópata se hace. ¿A qué me refiero? Un psicópata es una enfermedad mental con la que se nace, por lo que se encuentra su origen tanto en los genes como en la química del cerebro. De hecho, les han hecho scans PET scans, a los psicópatas y han visto que su cerebro funciona de una manera diferente. Cuando hacen un PET scan, ellos ven qué parte se ilumina del cerebro para ver qué parte funciona. Entonces lo someten a ciertas circunstancias para ver si se ilumina la parte de la empatía en ellos.
En las personas normales sí se ilumina la parte de la empatía, pero en ellos no, no es algo natural, no está en su genética. De hecho, de acuerdo con la doctora Brahmani, aquellos que tienen el desorden de la personalidad antisocial tienen diferentes sistemas autonómicos nerviosos. Tienen diferentes sistemas nerviosos autónomos, que son los que tienen esa respuesta de esa parte responsable de el fight or flight, que en español es pelea o vuela. Es la respuesta fisiológica instintiva ante una situación amenazante. Nuestro cerebro se prepara ya sea para pelear o para huir. Entonces, la parte del cerebro que controla esta respuesta en los psicópatas es diferente. Una persona, cuando hacemos algo malo, nuestro corazón empieza a latir más fuerte, más rápido, empezamos a sudar, nos ponemos rojos, a lo mejor nos ponemos nerviosos. Pero un psicópata no tiene esta respuesta fight or flight. Es por eso que son muy buenos mentirosos y pueden mentir hasta en detectores de mentiras. Como no presentan esta alteración en el ritmo cardíaco y en el pulso, pueden mentir sin que lo sepamos. Los psicópatas son criaturas increíblemente cantadoras, muy inteligentes, pero no piensan en las consecuencias. Pero son realmente encantadoras con las personas. Es como Ted Bundy. Ted Bundy era un psicópata, pero si buscas sobre él, toda la gente decía que nunca se imaginó que fuera una persona así porque era encantadora. Una persona encantadora. Los psicópatas sí tienen muy buenas habilidades comunicativas, que ocupan para seducir, manipular a los demás. Un psicópata es una persona fría, incapaz de diferenciar entre el bien y el mal, pero piensa que hasta el último detalle es importante para conseguir lo que quiere. Mientras que el sociópata es aquella persona que padece de sociopatía y también del trastorno antisocial de la personalidad. Pero un sociópata no nace con esas características como lo haría un psicópata. No está en sus genes. Simplemente se convirtió en un sociópata por ya sea su entorno o por cosas que en su infancia y adolescencia afectaron este comportamiento. Las situaciones de su vida lo que realmente desencadena que alguien sea un sociópata. Los maltratos durante la infancia, una vida familiar inestable, a lo mejor aprendió criminalidad desde niño para sobrevivir. O sea, son actitudes que sus padres o alguien mayor a ellos les enseñó a adquirir como propias. Sin embargo, otra diferencia que tienen con el psicópata es que un sociópata es muy impulsivo, mientras que un psicópata es frío y siempre piensa en todos los detalles para que todo salga perfecto. Un psicópata es muy minucioso e inteligente. El sociópata es impulsivo, lo que ahora lo puede llevar a meter la pata. Por eso es que los sociópatas suelen actuar sin pensar en las consecuencias de sus actos, dejándose llevar por sus emociones más impulsivas. Un psicópata es encantador, como ya lo mencionamos, como Ted Bundy, a nivel social, mientras que un sociópata es más asocial. Un psicópata no tiene empatía hacia nadie. Como ya lo mencionamos, hasta en los PET scans se ve que esa parte de su cerebro no se ilumina, no es natural para ellos. Mientras que un psicópata sí puede llegar a sentir empatía hacia los demás, en especial si es un ser querido, personas cercanas a ellos. Un psicópata es totalmente incapaz de sentir empatía. Es algo que ya viene configurado de alguna manera en su cerebro. Sin embargo, aunque los sociópatas sean capaces de sentir empatía por sus seres queridos y aquellos cercanos, no son capaces de sentir empatía por aquellos que ya están fuera de su círculo cercano, como que les deja de importar un poco. Los psicópatas, como son encantadores en nuestra sociedad, suelen pasar desapercibidos, como alguien normal, hasta alguien extrovertido, mientras que un sociópata tiene una conducta no normativa, es una persona un poco más rara, asocial, se le nota.
Los psicópatas hasta cierto punto son incapaces de establecer relaciones interpersonales, pero los sociópatas sí pueden establecer estas relaciones, pero son muy selectivos. ¿Con quién las van a establecer? Entonces, la próxima vez que ocupes estos términos, sociópata, psicópata, narcisista, recuerda esas diferencias importantes. No todos los narcisistas son psicópatas ni sociópatas, pero todos los psicópatas sí son narcisistas. Es una característica fuerte de su ser. Un psicópata nace, mientras que un sociópata se hace. Gracias por escuchar este podcast, Las trampas de la vida. Diferencias entre psicópata, sociópata y narcisista. Un tema muy interesante. No se te olvide suscribirte si es que me estás viendo desde YouTube, Spotify, Apple Podcasts o las otras 6 plataformas en donde este podcast está disponible. Sígueme en mi Instagram, yo soy @lastrampas_de_la_vida, en donde subo contenido más detallado de estos podcasts y en donde me puedes recomendar de qué tema quieres que hable en un próximo episodio. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.